quienes mandan solicitud para ingresar y poderlos aceptar, para no estar yo cambiando de pantalla cuando presente. Fíjese, licenciado, que no me han dado acceso como host. Entonces no puedo ver yo eso, pero voy a escribirle al ingeniero. Sí, vamos a ver si... Bueno, ahorita yo creo que empezaron la mayoría, pero en otras áreas... en la tardanza, porque estaba en una reunión, entonces ahorita vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno. Hoy vamos con nuestra segunda clase de flexibilidad de las normas de trabajo. Vamos a seguir viendo, esta es la última clase donde vemos preceptos generales, ¿verdad? Para entrar lleno ya en la próxima clase con el tema de la flexibilidad. Pero es importante que terminemos de ver el día de hoy las generalidades del derecho laboral para poder entender el tema de la flexibilidad cuando lo miremos a partir del día de mañana. Miren ustedes qué pena hay que tengo que estar cambiando para admitir a los compañeros. Pero bueno. Vamos a iniciar con la historia del derecho laboral, ¿sí? La historia del derecho laboral para entender el tema de la flexibilidad es bastante importante. De ahí deriva muchas veces el tema de la flexibilidad. Ahí es donde nace el tema de la flexibilidad. Historia del derecho. Sí, primero vamos a hablar de la época de la represión. Esta época del derecho laboral se perseguía penalmente a los líderes sindicalistas acusándoles de conspiración contra el Estado. Imagínate usted que fue no es así, lamentablemente. La época de la represión, digámoslo así, es la época más antigua del derecho laboral. Si bien es cierto, trabajo de principio. Licenciado, disculpe, se oye entrecortado. ¿Me escucha recortado? ¿Me escuchan? No. Entrecortado. No, licenciado, ¿Me no se escuchan lo bien? escucha. No, no se escucha. Va. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí mejor. Sí, ahí está mejor. ¿Ya? Va. Gracias. Cualquier cosa me comentan, por favor. ¿Ven mi pantalla sin problema? Sí, se ve, sí se ve. Muy bien, ahí me cuentan. Entonces, como les comentaba, al final recuérdense que el tema del trabajo inició desde los inicios de la humanidad. Antes no se pagaba con dinero, el trabajo de las personas muchas veces se pagaba en especie. Por ejemplo, con semillas para comer, con comida. Así era la forma en que se pagaba el trabajo de las personas antes. Sin embargo, en la época de la represión, nos remontamos a años no tan lejanos de nuestro presente. Podemos decir que más o menos hace unos 200 años todavía existía una represión a las personas que buscaban hacer valer sus derechos de trabajo. Hacer valer sus derechos de trabajo, ¿verdad? Que es en esta época donde se perseguía penalmente a las personas sindicalistas, que son las personas que hacían valer o buscaban hacer valer los derechos al trabajo, acusándoles de conspiración contra el Estado. En la época de la tolerancia, los líderes sindicalistas ya no son perseguidos penalmente. Sin embargo, los intereses que perseguían aún no son reconocidos.
Ya no se les tomaba como una amenaza en contra de los intereses del Estado. Sin embargo, aún no se reconocían plenamente todos los derechos que hoy conocemos en el tema laboral. Más que todo es en el tema de las mujeres. Ustedes sabrán que las mujeres lucharon por muchos años, mucho tiempo, incluso en los años 20 hasta en los años 40 existía cierta represión en contra de los derechos de trabajo a las mujeres, ya que se creía que ellas no podían realizar ciertos trabajos y se especificaba que solo eran trabajos para hombres. Entonces las mujeres durante muchos años lucharon arduamente para buscar ese derecho de igualdad laboral. De ahí viene la época de la legislación. Esta es una época ya mucho más reciente, pero no tanto como ustedes creerían. Licenciado, solo para agregar, por eso es que se conmemora el 8 de marzo, ¿verdad? Fue Exacto. un día donde las mujeres murieron, varias mujeres quemadas en Estados Unidos a consecuencia de la huelga que tuvieron varios días y estaban encerradas y se comenta que el lugar fue incendiado y ellas ya habían manifestado esos derechos que ahora se hacen valer, ¿verdad? Así es, Judith, hablaste, tú fuiste, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias por el aporte ahí. Cristel, por favor, le tomás anotación a la compañera. Gracias, realmente sí, así fue. No fue una lucha fácil, ¿verdad? No solo es de ir a las calles en ese momento. Muchas fueron arrestadas, golpeadas, fallecieron, ¿verdad? En busca de esos derechos que hoy, pues todos, hombres y mujeres, tenemos, pero en especial las mujeres, ¿verdad? Fue una batalla bastante difícil para tener y lograr esa igualdad laboral que hoy conocemos. Entonces, gracias por el aporte. De ahí viene la época de la legislación. Es una época un poco más moderna que inicia más o menos en los años 20 hasta los años 40, es donde se empieza a ver derivado de estas luchas, es en donde surge el área social del derecho. Se recuerdan que en la clase de ayer vimos que hay unas teorías que establecen que el derecho laboral pertenece al área social del derecho, no tanto el área pública o privada. Es precisamente eso, ¿verdad? Porque el área social del derecho busca la protección a las personas. Eso es lo que busca esa área social del derecho y es donde se encasilla, o algunos teóricos o jurisconsultos encasillan el derecho laboral en el área social del derecho. En esta época, de la legislación, nacen las primeras normas jurídicas que protegen los derechos laborales de las personas, ¿sí? Avanzamos a la época donde nos encontramos actualmente, que es la época constitucional, que es donde ya se reconoce plenamente todos los derechos que conocemos hoy en día a los trabajadores, no solo por normas ordinarias, normas reglamentarias, sino que lo reconocen ya las constituciones de las diferentes repúblicas del mundo, ¿verdad? Un dato bastante importante es que al menos aquí en Latinoamérica, la primer constitución que conoció los derechos laborales fue la Constitución mexicana, ¿sí? En México se conocieron primeramente o se instauraron constitucionalmente los derechos. En Guatemala, la primera vez que se reconocen los derechos laborales en una constitución es en el año 1945. Ustedes bien sabrán qué pasó en este tiempo. ¿Alguien sabe más o menos o recuerda históricamente qué luchas se dieron y qué nació a través de estas luchas del año 1945, que la misma Constitución reconoce los derechos al trabajo? ¿Se recuerdan? Sí, creo que fue la Revolución de Octubre. La Revolución. La Revolución de Octubre. Exacto. La Revolución de Octubre. ¿Cómo? La Revolución Sí. de Octubre fue en 1944, inició, y de ahí en adelante, antes de que surgiera la contrarrevolución, fue donde se lograron varios derechos tanto para trabajadores, la autonomía de la universidad, etc. Exacto.
Entonces todo nace a través de la revolución. Ustedes bien se recordarán que aquí es donde se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aquí es donde nace nuestro Código de Trabajo, que se encuentra vigente. ¿Sí, Kevin? Sí, tal vez en ese sentido, recuerdo que una charla que tuvimos, tuvimos la oportunidad pues, de comprender que el ¿cómo se podría decir? El primer diálogo social que se celebró en Latinoamérica precisamente fue en el denominado Triángulo de Escuintla, cuando Juan José Arévalo en el año 1945 propone la creación del Código de Trabajo, que nace de la vida jurídica el 1 de mayo de 1947 y que pues en ese momento se reconoce el tripartidismo, o sea, o las cuestiones tripartitas en la Constitución Política y en la legislación nacional vigente para poder darle vida al Código de Trabajo, según lo que nos explicó, pues no sé si conoce al licenciado Román, un laboralista algo reconocido, y pues él fue el que nos dio esa charla en principio. Sí, excelente. Grandes aportes, realmente grandes aportes. Incluso, no sé si algunos sabrán, vieran que esta pregunta me la hicieron en mi examen privado. Ustedes saben que un laboralista tiene el nombre de uno de nuestras aulas que están en el S7. ¿Saben quién será? Sí, Mario Una de López nuestras aulas Larrabe. magnas lleva el nombre de un laboralista famoso en Guatemala. ¿Será Mario López Larrabe? Es la famosa aula Mario López Larrabe. Sí. Imagínense lo importante que es el tema laboral en nuestro país. ¿No? Exacto. Entonces, vieran, esta pregunta me la hicieron en mi privado. Ajá. Sí, exacto, él es. Ajá, él es. Entonces, gracias por todos los aportes, realmente bastante importantes. Y continuamos viendo el colectivo de trabajo, así como también el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Estos temas quiero que ellos, porque bastante del tema de la flexibilidad laboral tiene contrataciones de trabajo y todo lo que las contrataciones de trabajo implican. Ustedes saben que se maneja mucho cuánto se le va a pagar. Permítanme aquí ustedes que... ¿Tenía alguien levantada la mano o no? Ervin. ¿No? Bueno, entonces es bastante importante que comprendamos a profundidad el tema de las contrataciones laborales para que podamos entender de mejor manera cuando entremos puramente en el tema de la flexibilidad del trabajo. Primero, bueno, les voy a hablar a nivel general porque yo sé que ustedes ya lo saben a profundidad. Solo es para recapitular. El contrato individual de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el patrono y el trabajador en el cual se pactan las condiciones de la relación laboral. Como ustedes ven en la definición, los únicos que participan en el contrato individual de trabajo es el patrón y el trabajador. ¿Ya? A diferencia del contrato colectivo de trabajo, en donde de igual forma es un acuerdo de voluntades, pero aquí ya es diferente, entre un grupo de trabajadores, más comúnmente pues los sindicatos, y el patrono, un grupo de patrones, que ustedes saben que también los patrones pueden constituir sus sindicatos, en el cual se pactan condiciones de la relación laboral. El concepto, la definición, tanto del contrato individual de trabajo como el contrato colectivo de trabajo, es bastante parecida, porque al final el común denominador entre estos dos es el acuerdo de voluntades entre las partes y lo que buscan ambos contratos es el pacto
que se hace relacionado a las condiciones de la relación laboral. La única diferencia es que el contrato individual, pues como ustedes lo pueden ver ahí, únicamente participa el patrono y el trabajador, a diferencia del contrato colectivo, en donde ya participan los trabajadores como grupo, o bien los patronos como grupo, o ambos, trabajadores como grupo y patrones como grupo. ¿Sí? Esa es la diferencia del contrato individual con el contrato colectivo, pero al final buscan exactamente lo mismo, que son condiciones de trabajo, ¿verdad? Las condiciones de trabajo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo es un acuerdo de voluntades. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, compañeros? El pacto colectivo de condiciones de trabajo acuerda las voluntades entre grupos de trabajadores, entre paréntesis pongan sindicatos ahí mentalmente, y el patrono, en donde se plasman nuevas garantías. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo buscan aplicar el principio de superación de las garantías mínimas, que lo vimos en funcionamiento de la empresa o la institución, rige sobre la totalidad de los trabajadores. Entonces, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, al igual que los otros dos, es un acuerdo de voluntades entre grupos de trabajadores y el patrono, pero la diferencia de un pacto colectivo con el contrato individual o el contrato colectivo de trabajo es que este, o el espíritu legal de el propósito de hacerlo, es superar las garantías mínimas que previamente se establecieron ya en un contrato, ya sea individual o colectivo. ¿Sí? Entonces, el pacto colectivo viene sobre el contrato individual o el contrato colectivo de trabajo. Busca superar lo que el contrato individual o colectivo previamente ya estableció. Es aquí el mejor ejemplo del principio de superación de las garantías mínimas. ¿Qué les digo yo, por ejemplo? Regula bonos. El pacto colectivo puede regular bonos a los trabajadores por parte del patrono que no están regulados o contemplados como garantía mínima en el Código de Trabajo, en las nuevas normas laborales, o bien en el contrato individual de trabajo. Entonces viene el pacto colectivo y lo puede regular o lo puede plasmar para que, al no estar regulado ni en la norma ni en los contratos individuales, sea una superación de esa garantía mínima que contemplan nuestras normas jurídicas. ¿Sí? Por ejemplo, hay empresas o instituciones en donde el día del cumpleaños del trabajador les dan un bono por el cumpleaños del trabajador. Ese puede ser contemplado en un pacto colectivo de condiciones de trabajo si no está contemplado en el contrato. O bien se le da el día de descanso al trabajador. Todo eso no está contemplado en nuestras normas jurídicas, ni tampoco normalmente está contemplado en los contratos de trabajo. Sin embargo, sí lo vemos en muchos casos contemplado en los pactos colectivos. Entonces, aquí vemos un ejemplo del principio de superación de las garantías mínimas. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Todo bien? Todo claro. Sí, licenciado. Todo bien, todo claro. Muy bien. Si se me corta, me avisan, por favor. Entonces, características de los contratos. Aquí es contratos, obviamente laborales, pero en contratos individuales y colectivos. La primera característica es la consensual. La consensual se refiere a que actúa por su propia voluntad sin que exista coacción. ¿Ya? Uno no puede suscribir un contrato laboral si existe amenaza. Si existe alguna amenaza al trabajador. Es totalmente fuera de los principios y de la esencia del contrato laboral. Tiene que ser consensual. El trabajador tiene que firmar porque es su voluntad firmar lo que el contrato plasma. Ya sea el salario, las vacaciones, los bonos. Claro que no puede contradecir las garantías mínimas, ¿verdad? Aunque tenga la voluntad del trabajador de firmar, pero si el contrato contradice las garantías mínimas, es nulo de pleno derecho. ¿Ya? Pero si el contrato tiene las garantías mínimas y el trabajador tiene la voluntad de firmar, es una característica que debe llevar el contrato al ser consensual. Es un contrato bilateral,
existen siempre en el contrato de trabajo dos partes. El patrono o patronos y el trabajador o trabajadores. Siempre tienen que existir dos partes. En los contratos individuales de trabajo y colectivos de trabajo es imposible que no existan trabajadores y patronos. A diferencia de algunos contratos civiles en donde no es necesario o no son bilaterales, son unilaterales en derecho laboral, siempre los contratos son contratos bilaterales. Siempre tienen que existir dos partes. Son onerosos. La característica de que son onerosos es porque existen obligaciones recíprocas. No lo miremos desde el punto de vista del salario, al decir oneroso. Bueno, sí, obviamente es oneroso porque me tienen que pagar, pero no lo miremos solo desde ese punto de vista. Es oneroso porque también existen obligaciones que tiene que cumplir el trabajador. Son obligaciones o existen obligaciones tanto del patrono como del trabajador, ¿sí? Entonces, ambas partes tienen que cumplir condiciones para que esa relación laboral se pueda dar. Es por eso que es oneroso, no solo desde el punto de vista económico o pecuniario, sino también desde el punto de vista, o se refiere más que todo al punto de vista de las obligaciones que tienen que tener ambas partes. También los contratos, tanto individuales como colectivos, son nominados. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que se encuentra regulado en nuestra legislación. Nominado es que está normado, que está reglamentado. Todas las condiciones que deben de tener los contratos, tanto colectivos como individuales de trabajo, están regulados en nuestras normas jurídicas y también están regulados y respaldados por tratados y convenios internacionales, los cuales son ratificados por Guatemala. También los contratos son, su característica es ser principal, es decir, subsiste por sí mismo. Ustedes se recuerdan que hay contratos principales y secundarios. El principal es el contrato que subsiste por sí mismo, mientras que los otros contratos secundarios tienen la condición de que exista un principal para poder subsistir por sí mismos. O sea, es decir, no subsisten por ellos mismos, sino que tienen que acuerparse por otro contrato. Los contratos laborales no, subsisten por sí solos. Y que tienen que ser de tracto sucesivo, es decir, contiene prestaciones periódicas y continuas. Se realiza de forma repetida y prolongada. Por ejemplo, ustedes acuerdan en un contrato de trabajo que se les va a pagar cierta cantidad como su salario. Este pago puede ser, bueno, independientemente se puede hacer quincenal, mensual, etcétera, pero digamos que no se hace, bueno, te pago de aquí a 3 meses y ya, me seguís trabajando gratis sin que te paguen. No, al final el contrato se realiza y son obligaciones y derechos que son de forma subsiguiente, es decir, se van dando cada cierto tiempo de forma prolongada. Siempre están, ¿sí? Siempre se realizan o siempre se tratan de cumplir. Levantaron la mano, ¿verdad? ¿Quién? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver los contratos según su formalidad y según su modalidad. Según su formalidad, existen contratos individuales por escrito y contratos de forma verbal. Ahí les puse los artículos, vamos a terminar de verlos y los vamos a leer rapidito. De ahí vamos con los contratos según su modalidad, es decir, su forma en que se pactan. El primero vemos ahí que es de tiempo indefinido, ahí está el fundamento legal, lo vamos a leer en un momento. Que se realiza, tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de fin. Esos son los contratos indefinidos. Normalmente son los contratos que se ven en el sector privado. Usted entra al sector privado y tiene fecha de inicio de su contrato, pero no tiene fecha de fin. Y los contratos a plazo fijo normalmente son los contratos que comúnmente se ven en el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, usted firma un contrato en enero y su contrato es de 6 meses, es decir, vence en junio o vence en diciembre si es de 1 año y lo renuevan al siguiente, ¿verdad?
pero esos son contratos a plazo fijo porque tienen una fecha de inicio, pero no tienen y tienen una fecha de final. Y por obra determinada. Por obra determinada se refiere, por ejemplo, si ustedes buscan contratar o realizar alguna remodelación en su casa, por ejemplo. Van a contratar a las personas que se dedican a la construcción. Sin embargo, este contrato no es indefinido y tampoco es a plazo fijo porque a veces no se sabe el tiempo que va a durar la contratación, sino que es por obra determinada. Es decir, ustedes contratan, por ejemplo, que le remodelen su piso. El contrato termina al momento en que la obra es finalizada y entregada. Ahí termina la relación contractual, laboral, ¿sí? Al momento de que se entrega la obra. A eso se refiere por obra determinada. Inicia y se finaliza no en una fecha determinada, sino que se finaliza cuando se entrega la obra contratada. También está su fundamento legal ahí. Así que vamos a leer los fundamentos legales si tienen su código de trabajo, pero antes no sé si tienen alguna duda, algún aporte o algo que nos sume a lo que hemos estado viendo. Bueno, entonces, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces vamos al artículo 28, que ahí es donde se encuentra regulado el contrato individual de trabajo escrito. Y este artículo no tiene epígrafe. Entonces ustedes como referencia les recomiendo que coloquen ahí contrato individual de trabajo escrito, para que ustedes sepan que en ese artículo está fundamentado el contrato de trabajo escrito. Entonces, vamos a leer. El contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. Recuerden que esto es lo mínimo. Si se busca extender en más ejemplares, enhorabuena, pero como mínimo son en 3 ejemplares. ¿Pero por qué en 3 ejemplares? Ya lo vamos a ver. 1, que debe de recoger cada parte en el acto a celebrarse. Es decir, el patrono se queda con una copia, el trabajador se queda con una copia. Allá van 2. Y al vencimiento de cada periodo de pago, el otro que el patrono queda obligado a hacer llegar, aquí me tachan departamento administrativo de trabajo, ahí me lo tachan, y me colocan dirección general de trabajo. No sé si ya lo tenían apuntado y si no, pues apunten. Tachan departamento administrativo de trabajo y me colocan dirección general de trabajo. Sí, hay una mano levantada. ¿No? Bueno. Cristian, Sí, ¿puedes licenciado. avisarme cuando levanten las manitas? ¿Sí? ¿Quién quería participar? Yo, licenciado, mire, de pronto falta alguna reforma acá en el Código de Trabajo en relación a eso de las 3 copias, derivado de que ahora es en línea. Entonces, en automático, el Ministerio de Trabajo se queda con los registros y pues nosotros, por parte del patrono, pues tenemos nuestra copia y darle la copia al trabajador, ¿verdad? Entonces, de pronto faltaría ahí una reforma. No sé qué piensa usted. Pues al final no hay reforma porque se cumple con la ley, independientemente de los métodos que se utilicen, ya sean físicos o digitales. Al final se cumple con la ley, ya que se queda siempre en el Ministerio de Trabajo una copia del contrato. El patrono tiene su copia, el trabajador tiene su copia. Independientemente de la modalidad que se utilice, al final se tiene que cumplir de que todas las partes involucradas tienen que tener su contrato de trabajo. Listo, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ahí está la fundamentación del contrato individual de trabajo por escrito, que les dije que pusieran ahí ya que no tiene epígrafe, ¿verdad? Entonces de ahí nos vamos al artículo 27 del Código de Trabajo. También no tiene epígrafe, entonces vamos a colocar ahí contrato individual de trabajo verbal. Esto es importante que lo sepamos porque no todos los contratos pueden ser de forma verbal.
únicamente se pueden hacer, como lo dicen ahí las literales A, B y C, en labores agrícolas o ganaderas, los servicios domésticos. Sin embargo, miren, ahora en los servicios domésticos, ustedes saben que las personas que se dedican a este trabajo ya se les han reconocido derechos que antes, en el momento de que que se realizaba este código, no se les reconocía. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que el B es derecho positivo, pero que ya no se encuentra vigente porque aquí sí se les realiza, sí se exige que se haga un contrato de trabajo ahora en las labores domésticas, ¿verdad? Entonces, la C, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. La D, a la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre, o sea, no en todos los casos se hace en obra determinada, siempre que el valor de este no exceda de 100 quetzales. Imagínense ahora qué trabajo va a exceder de obra determinada de 100 quetzales, ¿verdad? Y si se hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que esta no sea mayor de 60 días. Si es mayor de 60 días, el contrato no puede ser verbal, tiene que estar contenido en forma escrita. En todos estos casos, es decir, los de las literales A, B y D, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en cualquier momento en que se celebre el contrato una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación, de ahí nos vamos a lo que establece el salario estipulado y al vencimiento de cada periodo de pago, al número de días o jornadas trabajadas o el de las tareas u obras realizadas. Entonces aquí podemos ver que en ciertas situaciones se puede el tema de la tutela a los derechos, como lo ven en el tema del trabajo doméstico, que se realicen contratos verbales. Porque al final recuérdense que es lo único que tiene que probar el trabajador a la hora que demanda. ¿Te recuerdan? La relación laboral. En la relación laboral, exacto, hay una más. Las horas extras. Las horas extras. También Exacto. las prestaciones, creo yo, no añadidas. Eso es lo único que tiene que hacer comprobar el trabajador a la hora de que interpone una demanda, su relación laboral y las horas extras. Todo lo demás recae sobre el patrono, como ustedes ya bien sabrán. Entonces, en aras de proteger esos derechos a los trabajadores, se busca que el contrato, o mejor si el contrato es de forma escrita. Claro, para el trabajador, ¿verdad? Al patrono le conviene que no sea así, pero precisamente por eso es que el mismo código pone ciertas limitaciones al momento de que se puede realizar un trabajo verbal y cuando ya no se puede realizar un trabajo verbal. Esto es bastante importante que lo sepamos. Por ejemplo, el comentario de la compañerita que dijo que ahora es por temas digitales, al igual que el tema de los contratos verbales. Es bastante importante que todo esto lo tomemos en cuenta y lo sepamos bastante bien porque es vital que nosotros entendamos este asunto de los contratos verbales y escritos para poder entender el tema de la flexibilidad de las leyes de trabajo. Es importantísimo. Entonces, ya se nos está agotando el tiempo, pero vamos al artículo 25. En el artículo 25, en la literal A, es nuestra fundamentación por los contratos de tiempo indefinido. Pues aquí prácticamente fue lo que les dije, que tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de final. En la literal B del mismo artículo, establece el contrato a plazo fijo, que tiene fecha de inicio y no tiene fecha de final. Eso estamos en la B. Y en la C está por obra determinada, que fue lo que explicamos. Aquí, tanto en la B como en la C, necesito que me hagan una anotación. Aquí me ponen, en la B y en la C, que hay una excepción, que está en el artículo 26. Ahí solo ponen excepción, artículo 26, que lo vamos a leer ahorita. Y establece
todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción. Ahí subrayan eso, por favor. Y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o la obra que se vaya a ejecutar. Me subrayan ese párrafo, por favor. Eso lo relacionan con el artículo 25, lo que vimos a plazo fijo y obra determinada. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte o algo que desearan que ampliemos respecto a este tema que les mencioné que es bastante importante que ustedes lo sepan para entender lo de la flexibilidad laboral? Sí, Marlene. Buenas tardes, licenciado. Sí, un pequeño aporte. En la praxis, al momento que ahora estamos yendo a las audiencias, el contrato laboral, pues ya no recae sobre el trabajador. Ya en la práctica, ¿verdad, licenciado? Entonces siempre le compete, según el juez, al patrono. Solamente lo que sí deben probar ellos son las horas extras. No, yo en mi ignorancia, porque tampoco soy experta en esto, eso es lo que me ha sucedido. Solamente van a ellos aportar en relación a las horas extras. Igualmente, si el trabajador no se presenta a la audiencia, igual el empresario o el patrono es condenado. Entonces, aunque presentemos las pruebas y todo eso, igual sale condenado el patrono. Entonces, es mi pequeña aportación, licenciado. El contrato de trabajo siempre va a recaer sobre nosotros. Y si no lo presentamos, dan por hecho que igual fue contratado por la empresa y son multados por 500 quetzales. Es mi aporte, licenciado. Gracias, Marlene. Al final, recordate que ahí mencionas de que el contrato de trabajo recae sobre el trabajador. En sí es la relación laboral, no el contrato como tal. Es la relación laboral. Recuérdense que, bueno, aquí en Guatemala se ve de todo, pero ustedes, hay lugares en donde contratan a la persona y lo hacen de forma verbal, no cumpliendo con las normas establecidas. Entonces, no es que siempre tenga que existir el trabajador tenga que llevar un contrato de trabajo para que el juez le diga, sí, usted está contratado. Eso sí es cierto. Pero la ley establece la relación laboral como tal. Por ejemplo, yo he visto casos en donde el trabajador únicamente lleva a veces WhatsApp, donde le escribe el patrono y le dice, mira, presentate mañana a las 8 en tal lugar. Y de ahí presentan llamadas o notas de voz, que eso no es un contrato de trabajo. Sin embargo, existe, ahí se ve, el juez corrobora la relación de trabajo y da trámite a la demanda, ¿verdad? Entonces, al final, es criterio. Yo siento que es criterio de muchos jueces. Hay muchos jueces que, bueno, obviamente al final ustedes saben que el derecho laboral es tutelar al trabajador. Sin embargo, hay muchos jueces que exigen la demostración de más medios de prueba, siempre y cuando encuadrados en la norma jurídica, por ejemplo, la relación laboral. Y hay otros jueces que no, ¿verdad? Como lo mencionaba Marlene, al final es bastante el criterio de cada uno de los jueces, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el juez le da trámite a la demanda sin que se pruebe la relación laboral. Aquí en la otra parte puede presentar el tema de excepciones porque no hay una relación laboral comprobable, ¿ya? Entonces, yo he visto fallos de la Corte de Constitucionalidad, de hecho, también en las salas, donde retrotraen el proceso, ya que el juez no cumplió con los procedimientos o procesos legalmente establecidos, ¿ya? Entonces, no significa que en estos casos se violente el derecho al trabajador, sino que se violenta el principio de un debido proceso,
¿ya? Y el principio también de legalidad. Entonces, al final queda bastante a criterio de cada uno de los jueces los medios de prueba que van a requerir o si lo van a valorar ese medio de prueba para darle trámite a una demanda. Por el tiempo, solo 2 intervenciones más. Veo la mano de José y de Jasmine, por favor. Gracias, Marlene. Sí, licenciado, cabal me recordé ahorita que estaba hablando de comprobar la relación laboral en clínica. Justo la que me da clínica después estaba comentando de un trabajador de Tropigas de cómo comprobó la relación y nos lo mencionaba porque era curioso, ¿va? Con la camisa que les dan a ellos, o sea, de Tropigas, y también con el teléfono que le hayan dado, y con eso ya al final se dio trámite y la pudo comprobar, ¿verdad? Ya pudo seguir el proceso. Sí. Sí. Jasmine, gracias, José. Buenas tardes, Liz. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando una persona presta un servicio técnico en 029 y vienen y le dicen, le van a bajar su salario? Y después les dan otro contrato. ¿Tiene finalidad el otro contrato, no? Tiene que... Perdón, no escuché mucho. Por ejemplo, aquí, bueno, lo voy a contar. Aquí yo soy 029 en mi trabajo. Mi contrato está por 1 año, pero ahorita voy a hacer otro contrato con otro sueldo. ¿Se puede hacer eso, no? Miren, el tema del 029, 189, que son contrataciones por servicios profesionales o técnicos, lo encuadran como fundamentación legal en la Ley de Contrataciones del Estado. No lo encuadran como una relación laboral. Sin embargo, yo no sé si ustedes sabrán, hablando ya jurídicamente, todas las contrataciones que se hacen en 029, en 189 y todos los demás renglones que no tienen una relación laboral como tal, son simulaciones de contratos laborales. O sea, eso está mal. A la hora de que uno demanda y uno es 029, a pesar de que, digamos, aparentemente uno no trabaja en el Estado, uno puede demandar, siendo 029, todos los derechos que a un trabajador como tal le corresponden. Y en la enorme mayoría de los casos, un 99.9%, ganan la demanda todas las personas que fueron contratadas en 029 o 189. ¿Por qué? Porque es una simulación de un contrato de trabajo. Hay muchos 029 que los contratan bajo ese renglón y los obligan incluso a marcar. Eso es ilógico, porque al final uno está contratado por 029, no tiene horario, tiene que entregar un producto como tal, es decir, por ejemplo, una asesoría, uno tiene que dar un informe de su asesoría mensualmente, pero entonces no lo tienen que obligar a uno a estar marcando o estar en un horario determinado. Ahí es donde se vuelve una simulación de una relación laboral. Ahora bien, recuérdense que en el caso de Jasmine, el contrato es a plazo fijo. Ya todos estos contratos son a plazo fijo. Entonces inicia en enero y termina en diciembre. El contrato como tal concluyó en diciembre. No es obligación del patrón renovar bajo las mismas condiciones porque la relación laboral terminó. Si hay alguna modificación en el tiempo donde se está laborando, no puede ser una modificación menor a la que el contrato ya estableció. Si existe alguna modificación del salario, de las vacaciones, etcétera, tiene que ser mayor. Por ejemplo, usted gana 10,000. No le pueden hacer una modificación del contrato y ganar 9,000. Eso no se puede hacer. Si le hacen una modificación del contrato es para que gane entonces en vez de 10,000, 11,000, ¿ya? A menos que se termine su contrato, su tiempo laboral, su tiempo contractual y le den otro contrato. Por ejemplo, era 029, ahora 189 o es 022, ¿ya? Es una figura, es un trabajo totalmente diferente al que hacía antes.
Entonces aquí sí hay nuevas condiciones y nuevas obligaciones que debe de cumplir el trabajador. Entonces sí se puede modificar. No sé si contesté a tu pregunta, Yasmin. Está bien, gracias. Yo veo algunas manos levantadas de ustedes. Tengo que explicar la tarea, que hoy les tengo que dejar una tarea. Solo voy a dar estas dos últimas, de verdad, y puntuales, porfa. Eric y Eleazar. Buenas tardes, licenciado. No solamente para comentarle así puntualmente de que tal vez por eso de que se le obliga al trabajador en el 029 marcar asistencia, todo ello, por eso se ganan los casos, porque demuestran esa relación laboral, ¿verdad? Claro, sí, así es, totalmente. Eleazar. Sí, Lick, buenas tardes. Solo también aportando ahí, en la entidad donde laboro de igual manera, pues tratamos de cuidar esa parte, ¿verdad? A los 029 pues no se les obliga a marcar, que no firmen ningún documento para que al momento de que exista esa intención por parte del que presta sus servicios, porque al final es eso, va prestador de servicios, entonces no tenga argumentos para poder llevar a un juicio a la entidad. Sí, sí, Elías, así es. Sin embargo, al final, los jueces en la enorme mayoría, en el 99% de los casos, a pesar de que no los obliguen a llegar diariamente, no los hagan marcar, recuerden que es lo que tiene que haber, solo la relación laboral, ¿verdad? Entonces, al final, la relación laboral se da con el contrato y también con los informes mensuales que dan. Solo con eso ya hay una relación laboral que probar, y en la mayoría de los casos se pierde el patrono, en este caso el Estado, ¿verdad? Pierde los casos con los 029 y 189. Entonces, bueno, sí, gracias por sus aportes a todos, realmente bastante valiosos, nos suman mucho al tema de la clase. Y me gusta que sean participativos porque van a tener que hablar bastante en las siguientes clases. Ahorita les voy a compartir la tarea. Voy a apagar mi cámara porque a veces se me va el internet. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, sí se ve. Sí, ven mi pantalla. Sí, licenciado. Ven mi... Sí, licenciado, sí se Sabrán mira. o se recordarán que el día de ayer vimos cuánto valía su primer examen parcial, que es el día 14, es decir, el otro viernes. Entonces, como es bastante, y en aras de no perjudicar, gracias, y en aras de no perjudicarlos, y en aras de no perjudicarlos a ustedes Se oye entrecortado, licenciado. con el tema de un examen que valga 50. No se escucha. No se escucha. Voy a dejar tarea para comentar el leer 20 puntos. Se entrecorta Es decir, y no se escucha. Licenciado, no se le escucha, primer examen disculpe. parcial, leer 30 puntos. No, no se le escucha, licenciado. ¿Me escuchan ahora? No se escucha, Lick. Se le está entrecortando, Lick. ¿Escuchan o no? Licenciado, y si quitara la pantalla, tal vez al quitar la presentación.
¿Ya me escuchan? Sí, licenciado, ahí sí. Ah, miren, qué pena ustedes. Yo no sé qué pasa aquí en la oficina, que siempre se va el internet. Muy bien, voy a explicarles rapidito antes de que se me corte otra vez. Me dicen si no se me escucha, por favor. ¿Ven mi pantalla, no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, les comentaba que en aras de que el examen va a valer 50 puntos y para no examinarlos en un examen escrito sobre 50, porque es un poco más complicado para ustedes el tema de la nota, voy a hacer una tarea que va a valer 20 puntos de esos 50, es decir, el examen del viernes próximo va a valer 30 puntos y esta tarea va a valer 20 puntos para que hagamos un total de 50. Según los datos de inscripción, son 102 alumnos asignados. Entonces, van a ser grupos de 17 estudiantes y van a ser una totalidad de 6 grupos. 6 grupos, cada uno 17. Ahora bien, yo sé que a pesar de que aparentemente son 102 alumnos, hay estudiantes que se desasignan o que no toman el curso a pesar de estar asignados. Entonces, no hay ningún problema porque yo necesito estos grupos para el día viernes de esta semana. Si no se me escucha, me dicen por favor, porque así sé que les expliqué bien. Sí, entonces necesito los grupos para este viernes de esta semana. Si ustedes, yo sé que tienen un chat de WhatsApp, no llenan los 17 alumnos de aquí para el viernes, no importa. Me mandan los grupos que se integren siempre y cuando sean 6 grupos en total. Por ejemplo, si un grupo tiene 10, otro grupo tiene 12, otro grupo tiene 17 y otro grupo tiene 9, me los mandan. No importa, yo con esos grupos voy a cerrar todo el registro y vamos a empezar las exposiciones la otra semana. Entonces, ¿en aras de qué? Porque si ustedes se atolondran que tienen que ser 17 estudiantes sí o sí, no se preocupen, den plazo a partir de hoy al día viernes para que se vayan sumando compañeros a sus grupos. Si de aquí al día viernes no se suman y solo quedaron 10 de 17 integrantes, me mandan los 10, no hay problema, ¿sí? Porque como les decía, yo sé que hay estudiantes que no toman el curso a pesar de estar inscritos, no lo reciben o bien se van saliendo del curso al pasar de los días. ¿Sí quedé claro con este aspecto? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Va. Entonces, ¿de qué va a tratar la tarea? La tarea es una exposición que se va a realizar en clase. Ustedes van a exponer. ¿Sobre qué? Ahí están las 7 cosas que ustedes tienen que exponer. Ahí ustedes cómo se lo dividen, ¿sí? Por ejemplo, si son 7 estudiantes, cabalmente un tema cada uno. Si son 10, ahí se dividen uno que agarre 2 temas, otro un tema y así se van dividiendo. Eso ya es a criterio suyo. Yo lo que necesito es que todos los integrantes de cada uno de los grupos me expongan los 7 puntos que están ahí, ¿sí? ¿Vamos bien? Todo bien, sí, sí. Muy bien, entonces, por cuestiones de tiempo, no puedo hacer toda la exposición de los grupos en una sola clase, porque miren, ya ni tiempo me da a mí de terminar las clases así ampliamente, tengo que estar corriendo, entonces imagínense las exposiciones. Entonces, van a pasar 2 grupos por cada clase, empezando el grupo 1 y el grupo 2 el 11 de junio, es decir, el martes de la otra semana. Pasa el grupo 1 y el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, el 12, el grupo 5, el grupo 6, el 13. Es decir, un día antes de su examen terminan de exponer. Yo les recomiendo que no se tarden más de 1 minuto exponiendo, o máximo 2 minutos por integrante, porque si no, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Y los criterios de calificación que voy a utilizar es el desarrollo y conocimiento del tema. Por ejemplo, si dentro del grupo a una persona le toca exponer qué es el derecho laboral,
bueno, a esa persona voy a calificarle sobre 15 puntos el desarrollo y conocimiento de lo que exponga, ¿ya? No de los principios del derecho laboral, no. Si la persona expuso que es derecho laboral, sobre eso le voy a calificar, ¿sí? Si la persona que le tocó exponer el último punto, que es desarrollar y explicar 2 clases de flexibilidad laboral, eso le voy a calificar, ¿sí? Y seguridad y fluidez en la exposición, 5 puntos. Algunas notas importantes de la tarea es que todos los miembros que conforman los grupos deben de exponer, ya que la nota es individual, no es grupal. Entonces tómenlo en cuenta. Por eso les decía, si a un integrante le tocó exponer qué es derecho laboral, eso le voy a calificar. Si a uno le tocó contestar la pregunta número 6, eso le voy a calificar. Entonces todos tienen que exponer porque la nota es individual. Los grupos deben de estar armados a más tardar el día jueves. El viernes ustedes me tienen que entregar ya los grupos, ¿sí? El día jueves 6 de junio. Se le encargará a Cristel, nuestra auxiliar, de pasarme el registro de los grupos el día viernes 7 de junio y se estará iniciando el orden de los grupos, se estará indicando el orden de los grupos. Eso ya queda a criterio mío. Por ejemplo, me pasan un listado de 10, ese pongo que es grupo 1, grupo 2, eso es a criterio mío, ¿sí? Conforme Cristel me va pasando, va a ser al azar. O sea, no crean, va a ser al azar qué grupos le va a tocar a ustedes, qué número. Eso se los voy a decir el mismo día viernes para que tengan chance de preparar su exposición el fin de semana. Al momento de armar los grupos, por favor pasarle a Cristel, quien es nuestra compañera auxiliar, el listado de los integrantes del mismo con su nombre completo y número de carnet. ¿Sí? ¿Tienen alguna respecto a la tarea? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Veo a Jasmine y Karen que tienen la mano levantada. Licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Con una consulta, de parte de la clase no tenemos grupo de WhatsApp. Bien, eso está en derecho.cloud. Ahí están los links de los grupos, pero si no puedes platicarle a Cristel para que te... ahí mandaron el link. Bueno, muchas gracias. Sí, Mandaron el link ahí de la clase. Ahí pueden unirse al grupo de WhatsApp para los que no estén unidos. Ahí está nuestra compañera Cristel apoyándonos en el grupo. Gracias, licenciado. Licenciado, perdone con una consulta. Yo me quedé sin internet unos minutitos, pero ¿este trabajo solamente es por la exposición o hay que entregar un trabajo escrito también? No, es la exposición. Solo la exposición. Sí, Ok, muchas gracias. así se les va a trabajar, es la exposición. No hay ninguna duda, seguro. El jueves tienen que armar sus grupos, a más tardar el viernes me entregan los listados. Yo voy ahí conforme me vayan entregando diciendo qué grupo va a ser 1, 2, 3. Y ahí están las fechas donde tienen que pasar. Este documento yo se los voy a subir a Classroom junto con la clase de hoy y la clase de ayer para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, si no hay otra duda, terminamos la clase el día de hoy. Si les surge alguna duda, por favor comuníquensela a Cristel. Ella me la va a aplicar a mí para yo trasladarle a ustedes la respuesta. La clase de hoy es contratos, se denomina contratos, ¿sí? Entonces... Yo había puesto otro tema, Alic. Bueno, si no hay una, terminamos la clase el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Vamos a estarnos comunicando por Classroom o a través de Cristel. Muchas gracias. Feliz tarde, Feliz tarde, Lic.